hacemos una breve introducción para que todos tengamos un común denominador y después le damos paso a Agustina. Dale, Agustina. Chicos, ¿cuáles son los objetivos de este trabajo? Chicos, nosotros tenemos dos objetivos en particular. El objetivo de la provincia, que es alcanzar el ordenamiento de estos 50 municipios, y el objetivo particular de cada municipio, que es realizar, completar, adaptar el plan de ordenamiento urbano y el código de zonificación. Hay algunos municipios, recién vengo de una reunión en particular de eso, que le están como agregando más objetivos. Esto es el piso. Digo, ¿nosotros qué necesitamos? Realizar, completar, adaptar el plan de ordenamiento urbano. Si algún municipio le agrega más ejes de estudio, mayor cantidad de cosas, digo, lo puede hacer con total libertad. Tengan en cuenta los tiempos y los equipos. Entonces, no sobredimensionemos el trabajo, las expectativas que tenemos, porque después hay que ver el tiempo. Digo, sobre los TDR que firmaron ustedes y los planes de trabajo, tengan en cuenta que nosotros tuvimos que trabajar sobre modelos tipos que se adaptaran a la mayoría de la expectativa que teníamos nosotros de 50 municipios. Entonces no tienen la particularidad de cada uno. Digo, un municipio pregunta, ¿podemos profundizar en el sistema de espacios públicos? ¿Podemos profundizar en la cuestión ambiental? Sí, poder, pueden. Digo, nosotros vamos a especificar sobre esto que decimos, que es el Código de Ordenamiento Urbano, pero tengan en cuenta que cada cosa que le agregan al TDR, el CFI después se las pide específicamente. Digo, con el CFI están firmando un contrato de locación, entonces, por ejemplo, si van a trabajar en un eje ambiental, si alguno de los que ya no están adentro, ya no, pero digo, de algunos de los que todavía están en el ida y vuelta del TDR, le agrega mayor temática, después van a tener que hacer trabajos específicos sobre los temas que están agregando. Eso nos interesa que quede claro porque está como la duda de ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué? Porque es la expectativa, es el trabajo de mínima que nosotros tenemos con los TDR firmados. El tema es quiénes están interviniendo en este proceso. La Subsecretaría de Población, Territorio y Desarrollo Sustentable, a cargo de Marcela Villega, es la mentora de todo esto y es la que hace la gestión ante el Consejo Federal de Inversiones para conseguir el financiamiento de esto. La idea es tener la mayor cantidad de municipios en este sentido al final de su mandato, por lo que sería un inicio de trabajo y el año que viene la continuidad. Consejo Federal de Inversiones, como ustedes saben, es un organismo nacional que tiene fondos que destina a distintos proyectos, algunos proyectos materiales, otros proyectos como este de planificación a las distintas provincias. Asigna una cantidad de plata, bueno, sobre eso la provincia hizo gestión y consiguió los fondos para mantener este proyecto. El equipo soporte somos nosotros. Nosotros asistimos, supervisamos y monitoreamos el proceso. Y acá es importante esto que sigue, el equipo local. El equipo local tiene dos patas fundamentales. Es el equipo de gestión municipal, los funcionarios y todas sus oficinas técnicas, y el equipo de técnicos expertos, que son los externos, que fueron contratados específicamente para este trabajo. Entonces, la relación es el esquemita este que tenemos a la derecha. Digo, el equipo local, la unión de estos dos equipos, informa y consulta al equipo de soporte, el equipo de soporte asiste y coordina, y una vez hecho ese proceso, elevamos a la subsecretaría
los productos que se van obteniendo. Digo, esto es independiente, que se superpone, se toca, con los informes que ustedes van a hacer para el CFI. En su plan de trabajo tienen distintos cortes, los que ya han trabajado para el CFI lo tienen muy presente, son los informes de avance y los informes parciales, que con eso se entrega y con eso cobran. Entonces, los distintos reportes, que son como informecitos parciales que nos van haciendo a nosotros, lo van a integrar oportunamente con ese corte y lo van a entregar al CFI. Pero son dos instancias de entrega diferentes. Ya lo vamos a ver más adelante. Dale, Augusto. Bueno, los municipios, de acuerdo a distintas variables que analizó la provincia en su momento, están caracterizados por complejidad, baja complejidad, media y alta. Y todos tienen una duración distinta, de 5 meses, de 6 meses y de 8 meses. Digo, en función de eso son los cortes que tenemos. Dale, Agus. Digo, acá con los numeritos están los distintos cortes y en color las distintas fases. Digo, acá lo que no hemos inventado nada en particular, tenemos una fase de diagnóstico, una fase de propuesta, y después, como esto termina en un código, la elaboración de la ordenanza, no la aprobación. Nosotros lo que hacemos es elaborar la ordenanza y dejarla en espera para que en su momento, oportunamente, el Ejecutivo la mande al Consejo Deliberante para su aprobación, y después tenga el proceso que continúa acá en la DEPOU en provincia hasta su aprobación final. Los numeritos estos son las distintas entregas que ustedes van a hacer al CFI. Como ustedes saben, el CFI tiene una demora entre que ustedes hacen la entrega a los 60 días, tienen 30 días para estudiar ese informe. Ese informe puede ser, tiene primero la visión nuestra, y ese informe por el CFI puede ser aprobado o rechazado. Digo, lo de rechazado es una barbaridad que no sucede nunca. Pero aparte ustedes van a tener la sumatoria de entregas a nosotros como una garantía de que el proceso se está desarrollando bien. Pasa, Agus. Vamos a ver el de media, que es lo mismo pero más largo, y el de alta. Acá lo que quedan son un poco más de espacio entre las entregas, pero la secuencia de tareas es siempre la misma. Dale, Augusto. Bueno, el tema es el día 1. El día 1, para su información, ya pasó. El día 1 nosotros lo vamos a poner con el primer contrato, la fecha del primer contrato que se firmó, que es fines de mayo. Vamos a hacer entregas cada 3 semanas, entonces cuando vean cómo es el sistema de entregas se van a tranquilizar un poco. Vamos a hacer entregas de reportes cada 3 semanas y en función de eso vamos a ir avanzando. Ustedes van a necesitar información. Hay bastante de esa información en este Drive. Los responsables municipales tienen el acceso al Drive, así que los equipos externos le pedirán el contacto para entrar. Ahí tienen información. Mucha otra información la tienen los municipios, y otra tanta información van a tener que generar ustedes. Nosotros lo que les pedimos, les sugerimos, es que lean la guía metodológica que está subida en ese Drive. La guía metodológica no es un manual de fierro,
pero sí es los pasos que nosotros consideramos para la obtención del código. Entonces la lectura de eso nos va a llevar a que todos hablemos el mismo idioma, que tengamos un vocabulario común y un procedimiento común. Así podemos avanzar todos en el mismo sentido. Bueno, creo que ahora los dejo en compañía de Agustina, ¿verdad? Sí, acá estoy. Buen día, mi nombre es Agustina Parodi, soy arquitecta, formo parte del Laboratorio de Políticas de Desarrollo y en este proyecto soy integrante del equipo soporte. Dentro de las funciones que tenemos como equipo soporte, una de ellas es el seguimiento y la sistematización de las actividades y resultados que surjan de los procesos de planificación de cada uno de los municipios. Esto tiene como objetivo poder hacer el seguimiento para verificar los procesos en el caso de que sea necesario tomar acciones correctivas a tiempo para poder mejorar el desempeño y llegar a los objetivos esperados. En esta oportunidad nosotros vamos a utilizar como herramienta comunicacional un procedimiento. El procedimiento nos permite describir cada una de las actividades para el uso de otra herramienta, que en este caso serían los reportes de estado. Y los reportes de estado nos permiten transmitir la información entre los interesados o quienes vamos a formar parte de este procedimiento para poder emitir el estado del proyecto en un corte temporal. Este procedimiento ustedes van a tener acceso en el drive que comentó Julio. Es el procedimiento GRE 1.0, procedimiento de gestión de reportes de estado en la versión 1.0, que podrá actualizarse en el caso de que surjan requerimientos por parte de ustedes o alguna modificación por parte nuestra y también serán informados. Y bueno, se compone de 5 partes principales. La parte 1, que es la general, lo más importante que tiene es la indicación de cuándo se aplica el procedimiento, cuándo se inicia y cuándo se finaliza, que lo vamos a ver más adelante. La parte 2 define los interesados, es decir, quiénes tienen roles en las distintas actividades de este procedimiento. La parte 3 define los tipos de entregables, es decir, los tipos de reporte de estado. La parte 4 son las plantillas asociadas, es decir, sobre qué soporte ustedes van a poder elaborar esos reportes. Y la parte 5, que es el desarrollo de procedimiento, es la parte más específica donde se determina para cada una de las actividades del procedimiento quién tiene ese rol a cargo, cuáles son los elementos de entrada y los elementos de salida, y definición de métodos por el cual vamos a transmitir la información, las fechas y los días. Bueno, ¿cuáles son las variables que nosotros vamos a hacer el monitoreo y el seguimiento en estos reportes de estado? Son, por un lado, la calidad, que nosotros tenemos definido estándares de calidad para poder evaluar los productos que ustedes van emitiendo, y por otro lado, el seguimiento del cronograma, que va a estar referido a el cronograma que ustedes tienen definido en el TDR. Nosotros vamos a hacer el seguimiento de la línea base de ese cronograma en función de lo que va sucediendo en la realidad. Bueno, el flujo de información en este procedimiento va a ser el siguiente. El equipo local va a emitir documentación al equipo soporte, el equipo soporte va a emitir también información al coordinador general del equipo soporte, y este va a enviar finalmente el reporte de estado a la subsecretaría. Los tipos de reporte para cada uno de estos grupos son: el equipo local emite reportes de datos de proyecto, el equipo soporte emite reportes de desempeño, es decir, con esos datos hacemos un procesamiento y podemos emitir el desempeño, y el coordinador general es el que va a emitir el reporte de estado integral del proyecto. Como les comentaba, cada uno de los reportes vamos a tener la evaluación tanto de la calidad como del cronograma. Por eso es que las plantillas asociadas para cada uno son, por ejemplo, en el caso de reportes de datos de proyectos, vamos a tener las plantillas DAPK, que son las plantillas de reporte de datos de calidad del proyecto, y las plantillas de reporte de plan de trabajo del proyecto. Es decir, que ustedes van a tener un soporte sobre el cual emitir
estos reportes en base a estas plantillas. Después nosotros como equipo soporte emitiremos los reportes de desempeño de calidad y de plan de trabajo, y finalmente hay una plantilla que es la que va a recibir la subsecretaría cuando finalicemos la ejecución del procedimiento. Respecto del cronograma de emisiones, los reportes DAP, los que emite los equipos locales, se realizan los días miércoles cada 3 semanas. Los reportes de desempeño que emitimos nosotros, el equipo soporte, son los días jueves cada 3 semanas, y los reportes de estado los días viernes cada 3 semanas. Como comentaba Julio, tomamos como día 1 del proyecto el 26 de mayo, en coincidencia con la firma del contrato de uno de los municipios. Bueno, acá hay un calendario donde mostramos esto. El día 26, el primer reporte sería 3 semanas después, el día 16 de junio. El día 16 es el que se va a emitir los reportes de datos de los equipos locales al equipo soporte. El día 17 nosotros emitimos al coordinador general, y el día 18 el coordinador general emite a la subsecretaría. Bueno, están indicados el fin de semana, 19 y 20. El 21 la subsecretaría puede dar conformidad con lo recibido o pedir una ampliación de información en la que nosotros, bueno, en este caso Julio como coordinador general, podrá emitir las revisiones correspondientes en los 2 días hábiles siguientes. Es importante tener en cuenta que en el caso de, digamos, que el primer reporte de estado para cada uno de los municipios tiene que tener como mínimo una distancia de 10 días corridos con la fecha de inicio de contrato. Por ejemplo, si alguien firma un contrato el día viernes 11 de junio, no llega a tener 10 días de distancia con la emisión del primer reporte. Entonces el primer reporte lo saltean y van al siguiente reporte, que son 3 semanas después. Bueno, esto es un flujograma, que es la manera gráfica que tenemos de mostrar el procedimiento. En vertical aparecen las fases del procedimiento. La fase 1 es relevamiento de datos del proyecto, la fase 2 es el análisis de desempeño del proyecto, y la fase 3 son los reportes de estado del proyecto. En horizontal aparecen los interesados, el equipo local, el equipo soporte, el coordinador general del equipo soporte y la subsecretaría. Y después adentro aparecen los símbolos que son rectángulos, son cada una de las actividades de los reportes, cada una de las actividades del procedimiento. Los rectángulos celestes con la base irregular son documentos del procedimiento, y los rombos son momentos de tomas de decisiones en el procedimiento. Voy a contarlo rápidamente y después vamos a ver de manera específica la parte en la que intervienen las actividades que están a cargo de los equipos locales. Bueno, el inicio es por parte del equipo local con la emisión de los reportes de datos del Estado. Nosotros como equipo soporte recopilamos los datos recibidos, evaluamos la información que ustedes nos dan, y en el caso de requerir ajuste, pedimos ajuste de datos. Después vamos a ver en profundidad qué es lo que podemos llegar a pedirles o qué es lo que puede estar incompleto. Y en ese caso, la segunda actividad que tienen que desarrollar como equipo local es ajustar los reportes de datos de acuerdo a lo solicitado. Estas 2 actividades tienen asociados estos documentos, es decir, ustedes van a emitir reportes de datos con las plantillas DAP, y después van a ajustar los reportes de datos sobre las mismas plantillas en otra revisión. Si no se requiere ajuste, se pasa a la segunda fase, donde nosotros emitimos el reporte de desempeño del proyecto con las plantillas DEP. Julio va a recibir ese reporte, va a recopilar la información, va a evaluar la información que le llega, se repite el mismo circuito anterior. En el caso de que requiera ajustar la información, la va a solicitar, nosotros lo vamos a volver a emitir, y una vez que no requiere ajustes, pasamos a la siguiente etapa, en la que Julio va a emitir el reporte de estado del proyecto en base a las plantillas REP, envía a la subsecretaría recibe, evalúa si necesita más información, en el caso de que sea así la solicita, y si no, se cierra el procedimiento. Digamos, todos los procedimientos los vamos a iniciar, todo este recorrido, los días miércoles hasta los lunes, o miércoles en su defecto si se requiere ampliar información. Todo este camino lo vamos a transitar cada 3 semanas.
Ahora vamos a ver específicamente la parte que van a tener que desarrollar los equipos locales, que serían las tareas 2 y la 6. Bueno, esta es una parte del procedimiento, es la que les mostré al principio como parte 5, desarrollo del procedimiento. Ustedes van a tener cada una de las tareas, por ejemplo la tarea 2, emitir reporte de datos del proyecto DAP, desarrolladas con la descripción de las actividades asociadas a esa tarea, quién está a cargo de ese rol, cuáles son los elementos de entrada, los elementos de salida, y si esa actividad tiene plantillas asociadas. En este caso, lo primero es la recopilación por parte de ustedes de datos y sistematización de la información, es decir, con todo lo que vienen trabajando hasta la fecha de ese reporte, bueno, tenerlo ordenado y documentado para poder emitir los reportes. La segunda tarea es la elaboración de las plantillas que deben ser realizadas, en las que nosotros les vamos a facilitar y deben ajustarse al instructivo que va a tener cada una, que las vamos a ver un poco más adelante. Acá se mencionan, como les mostraba antes, la plantilla DAP-K y la plantilla DAP de plan de trabajo. La tercera actividad es el envío de esas plantillas. Se va a efectuar de manera electrónica, en PDF y en formato editable. Va a estar dirigido al equipo soporte y dejando en conocimiento al coordinador general del equipo soporte. Los correos van a ver cuando vean en el Drive el procedimiento. En el procedimiento están los correos a los que tienen que enviar los documentos. La fecha, los días miércoles cada 3 semanas, hasta las 12 horas. Y la cuarta actividad que tiene este procedimiento, que también lo vamos a ver en detalle cuando hablemos de los reportes de calidad, es la exposición de estas plantillas DAP. Deberá efectuarse por teleconferencia, el receptor va a ser el equipo soporte, y la fecha y hora va a ser convocada por el equipo soporte los días miércoles cada 3 semanas. Es decir, cuando nosotros recibamos de parte de ustedes estas plantillas, ustedes van a recibir una respuesta en la que los vamos a convocar en los días siguientes, o sea, dentro de los días en los que se está ejecutando el procedimiento, hacer una exposición de las plantillas de calidad, que las vamos a ver sobre el final de la presentación. Bueno, la tercera actividad que la hacemos nosotros es recibimos de parte de ustedes la información, las guardamos en carpetas en revisión 1. La próxima actividad es evaluar esa información que nos llega. En el caso de que nosotros veamos que tenemos observaciones o que tienen que completar la información, va a seguir estando en revisión 1, si ya están cerrados los documentos, lo pasamos a revisión 0, y en el caso de que, como les decía, sea necesario algún completamiento de información, nosotros lo vamos a solicitar. Bueno, va a estar dirigido, bueno, va a ser, no, a ver si es esta, solicitar ajustes, sí. Vamos a solicitarlo de manera electrónica, las observaciones van a estar contenidas en el cuerpo del mail, y nosotros lo vamos a hacer los días jueves hasta las 10 de la mañana. Ese es el tiempo que nosotros tenemos para pedirles la información a ustedes para completar. Si se pasó este momento es porque las plantillas no requieren ninguna modificación. Esta es otra de las actividades que ustedes tienen que realizar. La actividad 6, que es ajustar los reportes de datos de proyecto. Ustedes van a recibir el mail. Voy a volver para atrás porque es importante esto. Cuando nosotros evaluamos las plantillas que recibimos, lo que vemos es que está realizada en las bases que nosotros les enviamos, que esté conforme al instructivo que tiene cada una de las plantillas, que esté completo y que cumpla con los formatos en los que lo estamos pidiendo. O sea, si algo de esto no está, es que nosotros vamos a pedir una nueva revisión. Bueno, en este caso ustedes van a recibir un correo, en el cuerpo del mail va a estar la descripción de qué es lo que falta completar o ajustar, y van a enviar una nueva revisión, en revisión 2, por correo también a los mails que van a estar en el procedimiento, los días jueves, cada 3 semanas, hasta las 14 horas. Bueno, ahora vamos a ver específicamente las plantillas de gestión de cronograma. Como les mostraba, dentro del flujograma, los rectángulos celestes son los que son documentos, es decir, lo que tienen plantillas asociadas. Hay 3 plantillas para la gestión de cronograma. Cuando tengamos que hacer revisiones nuevas, la plantilla va a ser la misma que la anterior con una modificación, y cada uno de estos reportes va a tener plantillas de calidad y plantillas de plan de trabajo. Ahora vamos a ver las de plan de trabajo.
La plantilla de datos de plan de trabajo que va a emitir el equipo local es una plantilla, es un cronograma, un plan de trabajo expresado en diagrama de Gantt. Va a estar realizado en formato de project, que es del paquete Office de Microsoft. A la izquierda tienen un itemizado de tareas que coincide con los TDR de ustedes y que a su vez lo pueden hacer un seguimiento en la guía metodológica. Y a la derecha tenemos el diagrama de Gantt con las barras y las duraciones de cada una de las tareas. La primera columna tiene el nombre de las tareas, la segunda tiene el comienzo y la tercera tiene el fin. Ustedes después, ahora yo voy a abrir el programa para que lo podamos ver igual. ¿Cuáles son? Este es el instructivo de completamiento de esta plantilla. Ustedes van a tener que realizar 3 actividades. La primera es establecer la fecha de estado. La fecha de estado es la fecha de emisión que coincide con la fecha de inicio de cada uno de los procedimientos. En el caso que veníamos viendo, sería, por ejemplo, para los municipios que ya tienen contrato firmado, la emisión el 16 de junio. Entonces, vamos a la hoja proyecto, de acá venimos a fecha de estado, lo tengo marcado, acá está. Fecha de estado, hacemos clic, se abre este cuadro de diálogo de acá abajo, hacemos clic en la fecha, se abre un calendario y simplemente cliqueamos el calendario, damos a aceptar y ya se estableció la fecha de estado, que es la fecha de emisión de la plantilla DAP. La segunda actividad que tienen que realizar dentro de este instructivo es indicar el porcentaje completado de cada una de las tareas. Nosotros vamos a enviarles esta plantilla donde van a tener en color verde claro marcadas cuáles son las celdas que tienen que completar. Simplemente hacen clic en la celda, introducen el número de porcentaje que tienen avanzado sobre esa tarea, dan clic y se carga. A ver, acá en la de abajo, a revisión de antecedentes del municipio, yo cargué el 30%, clic se carga y las que no están en verde se cargan automáticamente. Por eso es que solo tienen que marcar las que están con color. Y por último, lo tercero que hay que hacer en esta plantilla es guardar el archivo. En formato editable, archivo, guardar como y guardar, y en formato PDF van a imprimir y ya van a tener predefinida la hoja, el formato de impresión. Cualquier cosa que se les cambie lo pueden venir a consultar acá que está indicado. Imprimir la totalidad del proyecto, el tipo de hoja. Acá está el programa, lo que les comentaba, ir a proyecto, fecha de estado, hago clic en la fecha, acá se abre el desplegable en el cuadro de diálogo, elijo la fecha, 16 de junio, aceptar, y de esa manera ya establecimos la fecha de estado para este reporte. Después, en la columna completado, que es esta que está acá, van a ver que hay celditas en color verde. Esas son las que tienen que completar en el caso que tenga avance. Por ejemplo, acá hago clic, escribo 20, Enter, escribo 15, Enter, 30, Enter. Es importante tener en cuenta que el avance es acumulado. Es decir, en el segundo reporte, acá quizás sea 40, el 15 quede en 15 porque no se avanzó, el 30 sea 35 y este siga estando en 0. Todos los reportes que van enviando tienen que tener el avance acumulado de las tareas. Y por último, bueno, archivo, guardar. Acá dan guardar y ya se les va a guardar en el formato, y si no, imprimir. También está predefinido el formato de impresión, y dan imprimir y ya se guarda. Bueno, van a ver cuando completen, acá por ahí se llega a ver, lo voy a poner un avance más grande para que se vea más claro, van a ver que se completa la barra en azul más oscuro, lo que tienen completado, y queda clarito lo que falta por completar. Digamos, en la plantilla esta ustedes no tienen que hacer nada más. Con eso nosotros ya podemos evaluar la línea base del cronograma y en función de cada uno de los avances en estos cortes temporales. Ahora vamos a ver, voy a compartir de nuevo la presentación para ver cómo nosotros procesamos esta información y el reporte que emitimos. Ahí se ve. ¿Se ve?
Sí, sí, se ve. Sí, sí. Ahí está. Bueno, entonces, cuando ustedes nos envíen esto los días miércoles, nosotros los días jueves vamos a trabajar sobre otras plantillas que tenemos armado que son para evaluación de desempeño. Bueno, son Excel que nosotros extraemos los datos del project para poder evaluar el trabajo previsto y en función del trabajo real sacar la variación de cronograma. Después tenemos otras plantillas en las que también tenemos indicadas, acá en naranja están los cortes temporales, por ejemplo el 16 de junio y acá el 26 de mayo, inicio del proyecto. También evaluamos en cada una de las actividades cuál tendría que ser, cuál es el trabajo previsto y cuál es el trabajo real. Y bueno, con toda esta información nosotros armamos las plantillas de reporte de proyecto. Acá vamos a ver. Bueno, una primera imagen de presentación donde vamos a cargar, vamos a mapear cada uno de los municipios en qué estado de avance se encuentra. Vamos a ver por fase y por la complejidad cuántos municipios están trabajando. Después va a haber plantillas que son específicas de cada uno de los municipios. Municipio, fecha de inicio contractual de ese municipio, cuál es el reporte de estado, qué número de reporte de estado, qué complejidad y qué en fase de proceso se encuentra. El cuadro de la derecha tiene las distintas, los distintos temas sobre los que tienen que trabajar y sobre esto indicado con cada una de las fases a las que corresponde, y sobre esto vamos a tener un avance previsto y un avance real en función de los cronogramas que ustedes nos envíen, y finalmente vamos a tener una conclusión de la variación de cronograma de proyecto para ese corte temporal. En el caso de que la variación sea positivo, estamos antes de lo previsto; si es neutro, es que estamos a tiempo; o si es negativo, es que estamos retrasados en el cronograma. A su vez vamos a emitir una curva de avance. La línea azul es la línea base del cronograma de ese municipio, la línea roja es la real, que todavía no tiene nada cargado, por eso está acá abajo, pero ahí vamos a poder ver la variación entre lo real y lo previsto, y lo mismo para cada uno de los cortes temporales. Las barras están indicadas en las fechas en las que ustedes tienen que emitir reportes de estado, y vamos a tener la variación entre lo real y lo previsto también. Y por último, con todo esto nosotros vamos a poder identificar, en función de la variación que haya de cronograma, si hay riesgos en el desempeño del procedimiento de ese municipio, cuáles son las acciones correctivas que proponemos en función de eso, cuáles son sus efectos, y en el caso de que se apliquen, hacer un seguimiento de cuál es el estado de esas acciones correctivas. Bueno, con esto tendríamos la parte de gestión de cronograma. Ahora Daniela va a contar lo referido a gestión de calidad. Dani, no sé si querés que lo pase yo. No, lo comparto yo, así. Dale. ¿Ahí se ve? ¿Sí? Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Daniela Cortizo, soy arquitecta y formo parte del equipo de soporte. Y bueno, Agus les habló en relación a la gestión del cronograma y yo les voy a hablar en relación a la gestión de la calidad. ¿Qué aspectos vamos a tener en cuenta para evaluar la calidad de lo que vayan reportando y del trabajo que cada municipio vaya haciendo? Son tres aspectos principales. Por un lado, el contenido. Hay un listado de temas o contenidos mínimos que tienen que abordar en este trabajo, en cada una de las fases del trabajo. Estos contenidos mínimos están especificados y desarrollados en la guía metodológica de la que hablaba Julio al principio, que está subida en el Drive, en donde están el listado y la explicación de todo lo que debe integrar cada fase y cada dimensión de análisis del trabajo. En segundo lugar, vamos a tener en cuenta los datos y las fuentes que son utilizadas a lo largo de todo el trabajo, que los datos sean datos actualizados, los que utilicen, y que estén bien identificadas cuáles son las fuentes, tanto primarias como secundarias, de las que se obtiene la información para la realización del mismo. Y en tercer lugar, otro aspecto a considerar en la evaluación de la calidad del trabajo es la coherencia interna. Que los dentro de esos contenidos que estén identificados los problemas, las causas, las consecuencias, y que tenga una coherencia entre eso y qué propuestas o estrategias después ustedes van a proponer.
Y bueno, esta parte de la gestión de la calidad está relacionada también, como la que contó Agus, pero a una plantilla que se llama la plantilla DAP-CA. Esta plantilla de reportes de datos de calidad del proyecto está dividida en dos partes. Por un lado es una planilla de Excel, que ahora se las voy a mostrar, y por otro lado es una presentación de PowerPoint con una exposición de 15 minutos en donde cuentan en cada reporte de estado cuál es en general el trabajo que han realizado en esas 3 semanas. Entonces, la planilla Excel, que ahora igual después se las abro y se las muestro más en detalle, en la parte superior se va a indicar cuál es el municipio y cuál es el grado de complejidad de ese municipio, cuál es la fecha de inicio del trabajo, digamos, del contrato, y cuál es la fecha en la que se realiza cada uno de esos reportes. Luego está identificado por fase, cuál es la fase que corresponde, las distintas dimensiones que tiene cada una de esas fases, y lo que tienen que hacer ustedes es indicar si esa fase o esa dimensión del trabajo está pendiente, o sea que todavía no se inició, cada una de esas dimensiones, si está en proceso, es decir, que hay algunas partes que están realizadas y otras no, o si ya está terminada esa etapa. En caso de que se indique que está en proceso, en este cuadro siguiente, que acabo de remarcar en rojo, tienen que especificar cuáles son los aspectos de esa dimensión que ya están finalizados, digamos, y cuáles son los que restan realizar. Por eso se considera que está en proceso esa parte. Y por otro lado, como cada una de esas dimensiones tiene una dimensión o documentación escrita, y en general la mayoría también tiene una parte gráfica que son los planos que tiene que integrar. Entonces, bueno, ¿cuáles son los planos que también están pendientes, cuáles están en proceso y cuáles están ya realizados, finalizados? Entonces, eso lo tienen que ir haciendo con cada uno de los contenidos que debe tener el trabajo. Bueno, acá está la fase 2, que también están indicados también los informes escritos al finalizar cada una de las etapas, y también ahí tienen que indicar si está pendiente, en proceso o terminado. Y bueno, la fase 3. Ahora lo abro y lo vemos. Como les dije, los contenidos de cada una de esas dimensiones al interior de cada fase están bien desarrollados y especificados en la guía metodológica que está en el Drive. Por ejemplo, bueno, el punto 1 de inserción territorial, bueno, cuáles son los aspectos que hay que tener en cuenta para su realización, tanto en la documentación escrita como qué plano debe contener cada uno. Acá les puse 2 de las hojas de la guía como para que puedan visualizarla, pero la tienen completa cargada en el Drive. Y como les dije, por un lado estaba la planilla de Excel y por otro está esta presentación de PowerPoint, en donde también la tienen disponible la base como para que ustedes la vayan completando en cada reporte, y en donde pueden ir integrando cada uno de los planos y bueno, alguna documentación escrita o alguna explicación que hagan de manera oral sobre cada uno de los contenidos del trabajo. Acá les puse algunas de las cosas que contiene. Entonces, bueno, antes de pasar a mostrarles bien en detalle la planilla, como una síntesis de lo que contó Agus y lo que conté yo, de cuáles son los reportes que tienen que hacer los municipios, que son cada 3 semanas y que se envían por mail a este mail que está aquí indicado, y son 3 entonces. La plantilla DAP, que es la que yo les acabo de contar, que es el Excel y el PowerPoint, en donde se evalúa la calidad del proceso. Entonces, eso viene acompañado con una exposición de 15 minutos. Y por otro lado, la plantilla DAP de plan de trabajo, que es la que acaba de explicar a vos del proyecto. Esas 3 bases, digamos, el Project, el Excel y el PowerPoint, van a estar cargados en el Drive, las bases para que ustedes tengan disponibles para ir haciendo cada uno de los reportes. Y ahora les comparto el Excel. Ahí se ve. Sí. En donde acá van a tener en cada una de las celdas una flechita y acá van a elegir en primer lugar el municipio, ¿no? Al que corresponde, y el grado de complejidad. Van a escribir la fecha de inicio del contrato y cuál es la fecha en la que están haciendo este reporte. Y después, en cada una de las fases, por ejemplo en la fase de diagnóstico, el medio físico construido, van a también tener una flechita desplegable para poder indicar si
si la actividad está pendiente, está en proceso o está terminada. Y acuérdense que en caso de que esté en proceso, en este cuadro van a escribir cuáles son los aspectos que ya están finalizados en relación a la guía metodológica, que ahí están los contenidos mínimos. Después, si quieren, ustedes pueden ampliar esos contenidos, pero es lo mínimo que tiene que tener. Y lo mismo con cada uno de los planos que integra, en qué estado está. Siempre tienen la flechita para elegir pendiente, en proceso o terminado. Y bueno, van a ir completando la planilla, lo mismo con los informes. Acá está, la planilla base está todo indicado como pendiente, lo van a tener todo indicado como pendiente, y ustedes lo van a ir completando, y en cada reporte que van realizando se van basando en la última que hicieron, para mandarnos como con toda la información integrada. Así que bueno, ahora si tienen alguna duda de la planilla, nos preguntan. Pero bueno, es eso. Gente, creo que de lejos asusta, pero de cerca asusta un poco menos el procedimiento. Digo, todo esto es nuestra función, hacer estos controles es nuestra función. Y yo creo que mantener todo esto en tiempo y forma colabora con el éxito de los respectivos proyectos. Digo, no es tanto el tiempo que les va a llevar hacer el reporte a nosotros. Digo, durante la elaboración de estas 3 semanas de trabajo, digo, esto es sentarse el último día a hacer una síntesis de lo que tenemos, de lo que no tenemos, de lo que nos falta, y después es esa pequeña exposición, esa pequeña charla con nosotros, donde ustedes tienen esas filminas de apoyo para explicar la situación en que está el trabajo. Como decía hoy temprano, ahora te doy, Julio. Como decía hoy temprano, todo esto va a colaborar con el procedimiento que ustedes tienen que cumplir con el CFI.